Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Estamos endeudados hasta las muelas, doctor Albornoz. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que están presentes y los que están vía telefónica conectados con la entrevista. A ver, sí, la deuda está... A ver, no tenemos datos 100% confiables, pero la deuda está muy cerca a este famosísimo 40% del PIB. ¿Qué significa 40% del PIB? Bueno, 4/10, si usted quiere, de lo que el país produce en un año, ¿no? Que el tamaño de la deuda es las 4/10 partes de lo que el país produciría en todo este año 2016. Entonces sí, a ver, estamos muy cerca de ese límite. Lo pasamos, estamos por debajo, no sé exactamente, pero estamos muy cerca de ese límite, ¿no? La pregunta que hay que hacernos es, ¿por qué nos han endeudado tanto? ¿No? Y esa es una pregunta importantísima, porque nos han endeudado, primero, en una cantidad bien alta, y segundo, a unos costos altísimos. Lo último que se contrató de deuda está virtualmente al 11%, está al 10,75%, algo así, que es casi el 11%. Es una deuda carísima. Entonces, ¿por qué nos endeudan tanto? Y encima, ¿por qué nos endeudan tan caro? ¿Cuál es la lógica que está atrás de tanta deuda, así sea cara, ¿no? Y la lógica que está atrás de eso es mantener el gasto público. ¿Y cuál es la lógica que está atrás de mantener el gasto público lo más alto posible? Es que el Ecuador, después de los últimos 9 años de gobierno, se volvió tremendamente dependiente de que el gobierno le meta plata para que la economía se mueva. Porque ya no es una economía que crece sola. Como diríamos, no es una economía que crece autónomamente, porque el sector privado está invirtiendo muy poco. Entonces, como no crece sola, autónomamente, por sus propios medios la economía ecuatoriana, necesita pues que le pongan ahí unas ayuditas extras del lado del gobierno de gasto público. Y si no le ponen esas ayuditas, como se volvió adicta a estas ayuditas, empieza a contraerse durísimo. Ahora, esa contracción desgraciadamente es inevitable. Lo que está haciendo esta deuda es aplazar la contracción. Se está aplazando la contracción. ¿Para cuándo? Esta es la pregunta del millón. Para las elecciones, pues. Para después de las elecciones. O sea, nos faltan 139 días para las elecciones. En 139 días... El objetivo de la política económica es que los ciudadanos no sintamos cuán graves son los problemas económicos. ¿Y cómo se hace eso? Poniéndonos una anestesia para que no sintamos que la economía está totalmente desproporcionada en relación a su propia capacidad de crecer. Nos ponen una anestesia que se llama deuda. Entonces, con la deuda no sentimos ahorita. Vamos a sentir extra dolor después de un tiempo. Cuando haya que, encima más de resolver los problemas actuales, haya que pagar esa deuda, el dolor va a ser adicional. Mejor sería ahorita hacer el ajuste para solamente solucionar los problemas que tiene la economía y no tener que solucionar esos problemas y encima pagar una deuda cara, ¿no? Entonces, entendamos la lógica de por qué hay tanta deuda que incluso puede ser cara. Y es porque el gobierno busca evitar que su popularidad caiga más todavía en los próximos 139 días hasta las elecciones presidenciales de febrero. El gobierno quiere hacerse el gran generoso de la jornada electoral. Sí, quiere, pero sobre todo quiere que la economía se esté moviendo, ¿no? Lo contrario, no se entiende por qué el capital de trabajo que podría otorgar el sector privado no entra a activar, digamos, la economía nacional, pero con dineros la economía, de pertenencia privada. Claro, el problema es que los privados no quieren invertir porque no sienten confianza, no ven que el manejo fiscal sea confiable. Uno ¿cómo se mete a invertir en un país donde uno se da cuenta que el gobierno está desfinanciado? Entonces, yo tengo mis dudas de que el gobierno pueda financiar sus gastos. Me meto, por ejemplo, una empresa constructora que podría tener un contrato con el gobierno, ¿se mete a trabajar o no? Obviamente no, porque tiene dudas de que le paguen. Entonces hay poca inversión privada y la inversión privada es el eje, la clave de que una economía crezca, porque es lo que le da fuerza propia a moverse, ¿ya? Es la energía interna del país, la inversión privada, que hace crecer. Como no hay eso, hay que reemplazarle por un sustituto bastante malo, que es el gasto público. Pero bueno, en el corto plazo, usted le echa gasto público, y funciona el asunto, ¿no? Vea, es como en una fogata. Lo ideal en la fogata es poner leña, porque eso es lo que dura, lo que aguanta, lo que va quemándose con el tiempo. Usted puede tirar papel,
pero el papel se quema rapidito y se esfuma, ¿no es cierto? Se necesita leña. Se necesita leña de buena calidad, ¿ya? Para que la fogata se mantenga encendida. Usted puede botar hojas de papel, de periódico viejo, así hecho bolita, y se encienden, pero enseguida se apagan, ¿no? Eso es el gasto público en la economía. Entonces, claro, se le mete gasto público y no sentimos que estamos tan mal. Si no hubiera habido toda la deuda que ha habido en estos últimos meses, el gasto público hubiera sido más chiquito. Ahora, doctor Serrano, bienvenido, muy buenos días. Estamos escuchándoles conjuntamente con Vicente Albornoz, con Pablo Dávalos y con el exministro César Robalino Gonzaga. Tenga la bondad de don Omar. Buenos días, señor Rosero. Un saludo a toda la audiencia de Radio Democracia, a los distinguidos invitados en su programa. He escuchado lo que menciona Walter Spurrier. Es muy preocupante porque en caso de que esa supuesta pretensión del gobierno sea realidad, es inconstitucional. El artículo número 372 de la Constitución claramente indica que los recursos de la Seguridad Social son distintos a los del fisco. Entonces no puede hablarse de que esta es una deuda que entra en un bolsillo y sale por el otro, porque no son el mismo bolsillo y no se trata de la misma entidad. Los recursos de la Seguridad Social pertenecen a los afiliados y jubilados de la Seguridad Social que estamos aportando y los que han aportado. Eso primero hay que tenerlo clarísimo y está en el artículo número 372 de la Constitución. Segundo, el seguro, en este momento el gobierno le adeuda en un valor entre 8.500 a 9.000 millones de dólares al Seguro Social, compuesto mayoritariamente de inversión en bonos del Estado que tienen distintos vencimientos en los próximos años y una parte también de inversión que se hizo en fideicomisos, en proyectos del sector público, que en realidad son prácticamente créditos porque son a una tasa fija de interés, que bordea el 7%, 7.5%. Estoy hablando de las inversiones en el proyecto Toachi Pilatón, en las inversiones en los proyectos de SELEC 1 y SELEC 2, entre otros. Entonces, entre bonos del Estado tenemos una cantidad un poco superior a los 8.000 millones de dólares y otros 300, 400 millones en inversión en fideicomisos, y habría que ver, porque lamentablemente no hay la transparencia adecuada, habría que ver si no hay inversiones de corto plazo, certificados de tesorería, certificados de tesoro, etcétera. Pero más o menos estamos hablando entre 8.500 a 9.000 millones de dólares. Y esto no incluye los aproximadamente 2.000 millones de dólares en deuda que tiene el gobierno con el Seguro Social por la atención de los jubilados y de las enfermedades catastróficas, lo que está contemplado en los artículos número 10 y número 103. ¿Y eso a cuánto asciende, Omar? Eso es aproximadamente 2.000 millones de dólares y se dejó ya de calcular luego del último informe que presentó la Dirección General de Seguro Social al Ministerio de Finanzas a fines del 2014, en que la cifra ya llegaba a 1.875 millones de dólares. Si a eso le agregamos 2015 y algo del 2016, que lamentablemente no hay cifras oficiales, estamos hablando de un valor cercano a los 2.000 millones de dólares. En mi criterio, respetando cualquier otro criterio, esa deuda está en firme, esos artículos de la Ley de Seguridad Social no se han derogado, no existe ningún documento que pueda derogar esa ley, ni se ha hecho así. Sencillamente se dice que que es inaplicable, que no se puede cobrar porque no se hizo un reglamento, pero la falta de un reglamento no exime de la ley, están los documentos, están las atenciones, y pues en mi criterio esa deuda está en firme y eso en algún momento habrá que resolver. Entonces estamos hablando ya de valores que, si incluimos esto, se acercan ya a los 11.000 millones de dólares. Las cifras tanto del un rubro como de la deuda pura del Instituto de Seguridad Social. Veamos, ¿qué dice? ¿Por qué usted discrepa con las cifras que da Omar Serrano? Un buen día, Gonzalo, un buen día a todos los invitados a la radio y un buen día a todos los radioyentes. La Superintendencia de Bancos y Seguros publica los estados actuariales de la Seguridad Social. En los estados actuariales, el último dato que tenemos, 2014-2015, están los diferentes fondos y las inversiones que tiene cada fondo en papeles del gobierno. Se llaman inversiones de renta fija.
En el promedio, la mayoría de fondos tienen más del 90% de su liquidez en papeles de renta fija. Si usted hace una suma de los papeles en renta fija que tienen el Seguro Social con el gobierno, la suma llega a alrededor de 14.000 millones de dólares para el año 2015, ¿no? Consideremos el hecho, por ejemplo, de que el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte tiene cerca del 98% de su liquidez en papeles de renta fija por parte del gobierno. Es decir, estamos hablando de una deuda mucho mayor. ¿Qué hace el gobierno con el IES? El gobierno con el IES generalmente hace un proceso de revolving, es un proceso que usted quiere que paga las deudas con el IES con más deuda. Simplemente los papeles de renta fija que el IES ha comprado por parte del gobierno, el gobierno cuando tiene que pagar eso, emite nuevos papeles y le sigue llenando de papeles a la Seguridad Social. Si usted suma los papeles anteriores con los papeles que ahora tiene, el IES casi no tiene liquidez, ¿no? El único fondo que se salvaría en este caso es el Fondo de Salud Individual y Familiar, ¿no? Donde alrededor del más o menos el 8 al 10% está en papeles de renta fija. Todos los demás fondos, incluido el Fondo de Seguro Social Campesino, tienen más del 80 al 90%, y en el caso de invalidez, vejez y muerte es dramático, porque es el 98% de la liquidez de este fondo el que está en papeles de renta fija. En otras palabras, estamos hablando de 14.000 millones de dólares solo en papeles de renta fija, sin considerar las deudas anteriores que tenía el Estado con la Seguridad Social. En otras palabras, eso nos da un monto de deuda mucho mayor de lo que en este momento se está manejando, ¿no? Sí. Remitiéndose a los estados financieros publicados por la Superintendencia de Bancos y Seguros en su página web, que tienen que ver con la Seguridad Social, y hablando específicamente de las inversiones en papeles de renta fija del IES con respecto al Estado. ¿No sería bueno escuchar a Omar Serrano? El candidato sea igualmente mentido por los actores de esta coyuntura. Esto me parece un gran atrevimiento hacia la sociedad ecuatoriana y hacia el propio candidato a la presidencia de la República de reelección. Gracias por la invitación, Gonzalo. Es grato estar aquí con Vicente, con el amigo Pablo, con el señor Serrano en Guayaquil y con Walter Spurrier. Mire, déjeme ponerlo en la siguiente forma, que es lo que estoy repitiendo, y el jueves en Guayaquil, en un diálogo que estuve en Fundación Ecuador, lo volví a insistir. El presidente, su gobierno y Alianza País entregarán quebrado el Ecuador económico y financieramente. Quebrado, quebrado, quebrado. El Seguro Social, amigo Omar Serrano, va a estar quebrado, ¿sí? Y habrá que resolver por parte del nuevo gobierno todo el sistema de seguridad social. Lo que se avecina en mayo del próximo año es un ajuste extraordinario, intenso, que no será responsabilidad del nuevo gobierno. No importa si es Lenín Moreno, si es Guillermo Lasso, pero tendrá que hacer el ajuste, ¿sí? Y yo lo que digo en forma específica la deuda. Naturalmente se van a seguir endeudando. No importa la tasa de interés que paguen. Tienen que sobrevivir hasta mayo. El señor Correa va a sobrevivir y se endeudará en condiciones no adecuadas para el país. No le interesan las condiciones, ni el pago interesa. Le interesa sobrevivir. Ahora, en términos más específicos, ¿no le interesa la cruz que le deja a su propio colegio? No le interesa, ¿sí? Ahora, en forma específica, fíjese, hay sobreendeudamiento del Ecuador, público, hay sobreendeudamiento. El gobierno no lo acepta por una serie de razones que son tontas, ¿sí? Que los académicos no pueden cometer esos errores al afirmar lo que han afirmado sobre que no hay sobreendeudamiento. ¿Qué hará Lenín Moreno? Gonzalo, antes déjeme tamizar. Estoy de acuerdo personifique, con usted. Sí, estoy de acuerdo con usted, pero quería tamizar algunas cosas con respecto, por ejemplo, a la transparencia, porque recuerdo una cosa, Gonzalo, y déjeme que le cuente una anécdota. Yo en el año 1993 estaba haciendo una investigación sobre el país y quería conocer lo que el Ecuador firmó con el Fondo Monetario Internacional. Año 1993 se firmó una carta con el Fondo Monetario y era imposible conseguir esa carta de intención. Era el proceso más oscuro, más opaco, y resulta que la persona que firmó esa carta de intención era... Te niego.
Estás mal informado. Yo estuve en la universidad y las cartas de intención. Olvídate de la universidad, yo era el ministro de Finanzas. No es así, no es así, no es así. No interrumpa. Sí, No, es que tengo que interrumpirlo. Claro, Cuando está hablando la verdad, pues, Gonzalo, perdóneme. No, Gonzalo. Yo soy investigador, yo soy académico, yo quise También acceder lo a es, información. Robalino también Yo quise lo es. acceder a información y le cuento por qué. Porque la mayoría de gobiernos generalmente no son transparentes con la ciudadanía. Segunda cosa, es cierto que el gobierno ha destinado una enorme liquidez a la economía, pero veamos a dónde fue a parar esa liquidez. Porque los ecuatorianos decimos, si el gobierno se endeuda, si el gobierno gasta la plata, pero si esa plata va a salud, educación, a resolver problemas, de una u otra manera estamos los ecuatorianos avalando eso porque implica dineros para agricultura, para la pequeña industria, pero no es así, Gonzalo. Hay una enorme liquidez. Es cierto que el gobierno ha intervenido, pero resulta que esa liquidez ha ido a parar a los grandes grupos económicos, pues. Estamos hablando de 200 grupos que han capturado una liquidez mayor a la mitad del Producto Interno Bruto. Entonces, tenemos que contar toda la historia completa. ¿Es una liquidez que está en la banca? No, la liquidez ¿Dónde de grupos, está? solamente le doy un dato, ¿no? El señor Fidel Legas maneja activos por más de 8.000 millones de dólares, es decir, el 9% del Producto Interno Bruto. Solamente una persona maneja esa ¿Y cantidad de dónde dinero. sacó esa información? Perdone. Esa información es economista. pública, está en el SRI, usted digita www.sri.gov.es y accede a la información que le estoy dando, ¿no? Solamente el señor Fidel Legas manejó esa información. El grupo El Juri pasó de vender menos de 500 millones hace 10 años a más de 3.000 millones el año pasado. Entonces, vea usted, es cierto, contamos la historia completa, es cierto, el gobierno está gastando, el gobierno está endeudándose, pero a la larga esa liquidez termina en los grandes grupos, pues. No termina en la pequeña empresa, no termina en el pequeño productor, no termina en el sector agrario. Digámosle toda la verdad al país. Y una tercera cosa, no es necesario el ajuste, hay que decirle al país, no, el ajuste, como se le está proponiendo, como un suceso inevitable, no es necesario. Se pueden cambiar las cosas haciendo de otra forma, Gonzalo. Pero Usted lo que están criticando sus compañeros de panel es que el gobierno se está gastando desmesuradamente desde hace algún tiempo una liquidez que hubiera servido para mejores causas. Exactamente, esa es la idea. Sí. Esa liquidez, si esa ¿Para liquidez qué ingresa a sector agrario, por ejemplo? Si esa en liquidez su hubiese relación informativa de investigador? Usted apunta a que también la empresa privada se ha adueñado de por supuesto. de un de una buena paquete parte del de pastel, liquidez. ¿no? Claro. El 1% de las empresas de este país se llevaron el 90% del valor agregado. ¿Dónde están las políticas para la pequeña empresa, para la mediana empresa? No se trata de un robo, pues. No, nadie está hablando de robo en absoluto. ¿Ah? Claro. Estamos hablando de procesos macroeconómicos de concentración de capital. Estamos hablando con las cifras oficiales, además, que puede cualquier ciudadano acceder en la página Ahí web. se necesita una réplica. Tenga la bondad de economista Robalino. Usted vuelve al uso de la palabra. Por supuesto. Vea, permítame mencionar algo del Seguro Social, si usted me permite. No, pero Omar. ¿Qué es lo que usted le reprimía? Le decía que es un mentiroso o algo por el estilo. Pablo argumenta de que en la época de Sixto Durán Ballén, cuando se negoció con el Fondo Monetario, los bancos internacionales, que fue una buena negociación en esa circunstancia, dicen que no había información aquí, información acá, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le digo que no es así, porque varias veces gente del Congreso Nacional llamaban y hasta a mí me siguieron un juicio político por una serie de tonterías, pero se dio la información y se dio la información. Y el gobierno preparó un resumen X sobre la negociación de la deuda pública externa, que fue buena para Ecuador en esa instancia, y se informó al Congreso Nacional, que en más de una oportunidad me llamó y me siguieron un juicio político por una serie de tonterías, etcétera, etcétera. Pero eso fue beneficioso para el Ecuador. Y no es que uno cuando está negociando no se puede informar, pues perdóneme, eso es una torpeza, pues no. Es como cuando este gobierno comenzó a negociar ciertas cosas, no se podía pues pedir la información mientras entra el proceso. Una vez que se termina todo, naturalmente que hay que informar, y eso se hizo, y eso se hizo, y se hizo así. Pero permítame tan solo decirle lo siguiente. Vean, yo nunca he trabajado en el Seguro Social, nunca he sido miembro del directorio. El amigo Omar Serrano tiene una gran experiencia ahí, no solamente el único. Pero yo le digo, cuando pasen estas cosas, vea lo que está pasando en Europa. Y no digo que es la solución, pues es lo que se suele hacer. Le dicen al trabajador, tú no te puedes jubilar
a los 65 años. Ahora tienes que jubilarte a los 80. Segundo, aumentan las contribuciones a los trabajadores y a los empresarios. ¿Por qué? Que hay que darle una solución para el sistema. Y tercero, oye, pensionista, jubilado, ya no te puedo pagar el 100% de lo que te pagaba, te pago un poco menos. Todo es una serie de medidas que se está haciendo en Europa. Se está haciendo en Europa por otra serie de razones diferentes y radicalmente diferentes a la de Ecuador. Entonces, eso es lo que se va a avecinar. Y yo lo que creo es, y siempre he creído, y en la época que existo, sí, quisimos cambiar el sistema radical, ir hacia la privatización, sí. Y yo insisto en eso. Recuerdo que en ese entonces yo invité a Piñera, el chileno que fue el padre de toda esa acción en el sistema de seguridad social en Chile. Pero no hubo las condiciones políticas y no las hay todavía. Entonces hay que reordenar todo el sistema de pensiones y seguridad social. ¿Por qué? Porque hoy por hoy se están gastando las reservas. Este año, y yo eso entiendo lo que decía el señor Omar Serrano, no dio la cifra, pero este año yo entiendo que los ingresos, el monto de ingresos por el sistema de pensiones, sin el 40% del gobierno, va a ser menor que lo que hay que pagar a los jubilados. Y el seguro tendrá que hacer una desinversión por 1.500 millones de dólares. Entonces la pregunta le hacía a alguien en el seguro, ¿van a hacer desinversión de qué? ¿En papeles que tienen del sector privado o en papeles del gobierno? ¿Y cómo el gobierno le va a pagar si está sin plata el gobierno? Y en ese punto lo que decía el señor don Pablo Dávalo. Entonces yo digo, habrá que ver si las condiciones políticas permiten, porque el sistema de seguridad debe ser cambiado radicalmente, mi amigo, ¿sí? Entonces yo lo que me permito indicar es lo siguiente. Cada vez yo veo que las cosas se complican más. No, las razones no. Y uno no puede negar, pues, mi amigo, varias cosas, entre ellos que ha habido baja el precio del petróleo, sí, nadie discute eso. Que ha habido apreciación del dólar, sí, nadie discute eso, sí. Que hay carreteras aquí, carreteras que las centrales hidroeléctricas, sí, nadie dice eso. El punto no es ese. El punto es, y aquí lo saben los caballeros, de que el señor Correa es el que eliminó todo lo que llamaban fonditos y lo comenzó a eliminar toda la estructura institucional desde que fue ministro de Finanzas y terminó liquidando todo de presidente. Esos fonditos, si no se hubiese reformado nada, y aquí Vicente escribió un artículo interesante hace un mes y medio, algo así, de que hubiese habido un monto de dinero proveniente del petróleo, como lo ha hecho Noruega, como lo ha hecho Chile con minerales, ¿sí? O vea, pues, el presidente de Bolivia con esas reservas internacionales enormes. Aquí, las reservas internacionales no son del gobierno, no son del Banco Central. Es la plata de los bancos. Y eso yo le he dicho en forma pública, en todo el respeto al presidente. Presidente Correa, por favor, y lo vuelvo a repetir, no se atreva a llevarse $1 de la plata de las bancas privadas que tienen como reservas en el Banco Central, que es un pasivo del Banco Central. Eso no es plata suya, no es plata del Banco Central. ¿Sí? Cuidado. Es plata de la gente. Exacto, es plata nuestra. Cuidado, señor presidente Correa, se lo digo nuevamente, en forma respetuosa, con aprecio al presidente, pero cuidado. Vicente Albornoz. A ver, yo estoy de acuerdo en una parte de las cosas que dice Pablo y en otra no. Veamos, en lo que estoy de acuerdo es que sí, buena parte del inmenso, desproporcionado gasto público se fue a los grandes grupos económicos. Pero eso es lo que pasa cuando las políticas económicas son definidas por gentes con la ideología de Pablo, ¿no? O sea, el rato en que se dispara el gasto público, hay un montón de plata en la economía, pero al mismo tiempo no hay un ambiente para invertir. Entonces lo que se tiene es mucha demanda y poca oferta. Así de sencillo. En términos económicos, hay una enorme demanda porque hay mucha plata y hay poca oferta porque las empresas no producen. Entonces, ¿qué pasa? Se dispara, la gente quiere comprar cosas, pero los locales no quieren producir. ¿Qué pasa? Se importa, pues. Gonzalo, la matriz productiva en el Ecuador, y aquí lo quiero decir categóricamente, sí cambió, Gonzalo. Claro que cambió. Nos convertimos en un país de centros comerciales y de restaurantes de lujos y de carreteras vacías. Una economía de vitrina. Correcto. Pero eso es por las políticas económicas de gastar toda la plata
Gastar mal. Y tratar mal. No importa cómo lo gastes. Gastar tanta plata y tratar mal a la empresa privada. O sea, hay mucha demanda por la plata que se bota y hay poca oferta porque las empresas se sienten maltratadas. ¿Y usted cómo cubre ese hueco entre oferta y demanda? Importando. Entonces se importa con locura. Y claro, sentimos que todo estaba bien porque estábamos importando todo y había de todo y era disponible. Pero claro, eso era una absoluta ilusión óptica porque teníamos un petróleo altísimo que nos permitía financiar pues ese casi sueño, ¿no? Ese casi sueño. Pero siempre está hablando. Sí, verá, aquí yo creo que hay dos temas. Decía, yo estoy de acuerdo con Pablo en una cosa y eran que los grandes grupos se han beneficiado, claro que es por las políticas económicas de este gobierno de izquierda, ¿no? Que gasta mucho, pero trata mal a los empresarios. Lo de las cartas de intención, estoy de acuerdo con César. Porque yo me acuerdo, hay una publicación del Banco Central. No les Central. ha tratado tan mal, según Pablo Dávalos. les ha dado cualquier cantidad de dinero para que hagan mucho más dinero. Las cartas... Pero a los grupos, claro, los grupos grandes, obviamente. Ahora, en las sabatinas les ha sacado la madre, por decir qué? algo. Pero los que se benefician ha estado muy Gonzalo, presente. Pues. Los que se benefician son los dueños de las vitrinas y no de las máquinas. Esa es la clave, Gonzalo. Los que se benefician son los dueños de las vitrinas, porque ya es facilito, pues yo pongo una linda vitrina, pongo unos maniquís hermosos, ropa elegante y la vendo a las burócratas bien pagadas, ¿ya? Pero no produzco esa ropa en el país, porque soy un país caro, lleno de trabas, lleno de complicaciones para producir, y el gobierno cada día empeora esas cosas. Pero le pongo la vitrina bonita, pues, y es como decir que todos los países de América Latina están bien, pues la misma lógica, las vitrinas bonitas. Pero en el Ecuador la pobreza cayó más rápido antes del gobierno actual que con el gobierno actual. La desnutrición cayó antes del gobierno actual. Y aquí en el gobierno actual se ha estancado. En Venezuela están súper bien, 500% de inflación, están súper bien. En la Argentina 3 años no publican datos de pobreza, publican recién el dato 33% de la población argentina pobre. Correa relieva las carreteras, que Rafael Correa si es que Rafael Correa hubiera nacido en otro país sería el mejor administrador de las vitrinas. Porque enseña unos mundos lindísimos. Él sería el jefe de vitrinas de la mayor cadena. Le digo. Él reivindica infraestructura vial. Vitrina, porque tenemos lindas carreteras, pero que no están llenas de camiones transportando productos. Gonzalo, si tuviéramos carreteras llenas de camiones transportando productos, sería realidad. Si tenemos lindas carreteras que solo se llenan en época de vacaciones, es vitrina, Gonzalo. Solamente ahí lo que dice Vicente. Un solo caso, y que creo también va en la dirección que quería hablar Pablo, es sobre la calidad del gasto público y de la inversión pública. Le voy a mencionar uno de tantos casos. Se está construyendo ese edificio que es la plataforma financiera a 1 cuadra, 2 cuadras de la matriz del Banco El Pichincha. La estrella de la muerte. ¿Cómo? Es la estrella de la muerte después del ataque de Luke Skywalker, verale. Es igualita.